Si estás disfrutando de este audiolibro, apóyanos desde 20 pesos mexicanos o $1 americano. Si gustas hacer un donativo, puedes encontrar el link de Patreon en la caja de información. El perfil de Patreon es Violín para Todos. Esto nos ayudará a comprar equipo adecuado y nuevas voces narradoras para ofrecerte material de mejor calidad. Gracias. Capítulo 16. De las ciudades y edificios renovados y nuevamente edificados por Herodes, y de la magnificencia y liberalidad que usaba con las gentes extranjeras, y de toda su prosperidad. A los 15 años de su reinado, renovó el templo e hizo cercar el muro muy fuerte, doble espacio de tierra, alrededor del templo de lo que antes solía tener, con expensa y gastos muy grandes, y con magnificencia singular, de la cual daban señal los claustros grandes que hizo labrar y el castillo que mandó edificar junto a ellos hacia la parte del septentrión. Aquellos levantó él de la planta, y renovó el castillo con grandes gastos, como asiento de aquella ciudad y de todo el reino, y púsole por nombre Antonia, en honra de Antonio, y habiendo también edificado para sí un palacio real en la parte más alta de la ciudad, edificó en él 2 aposentos de mucha grandeza y gentileza, y a ambos puso los nombres de sus amigos, llamado el uno Cesareo y al otro Agripo. Y a la memoria de ellos no solo escribió y mandó pintar estos nombres en los techos, sino también mostró en todas las otras ciudades su gran liberalidad, porque en la región de Samaria, habiendo cerrado de muro una ciudad muy hermosa que tenía más de 20 estadios de cerco, llamóla Sebaste, en donde edificó también un templo muy grande entre aquellos edificios, cerca de él una plaza de 3 estadios y medio, lo cual todo lo que dedicó a César, y concedió a los vecinos de esa ciudad leyes muy favorables. Y habiéndole dado César por estas cosas la posesión de toda otra tierra, edificóle otro templo cerca de la fuente del río Jordán, todo de mármol muy blanco y muy reluciente, en un lugar que se llamó Panio, en donde la cima y altura de un monte muy elevado descubre una cueva muy oscura a causa de un valle que le está al lado, en donde de unas peñas muy altas se recoge el agua que de allí mana, la cual es tanta que no tiene ni se puede hallar fondo en ella. Por la parte de fuera de la entrada de la cueva nacen unas fuentes, las cuales según algunos piensan son el principio y manantial del río Jordán. Pero después, al fin, mostraremos lo que se debe creer como muy verdadero. También junto a las casas y palacios reales que había en Hiericunta, entre el castillo de Cipro y las primeras, edificó otras mejores que fuesen más cómodas para los que viniesen, y púsole los nombres arriba dignos de sus amigos. No había lugar en todo el reino que fuese bueno que no honrase con el nombre de César. Después de haber henchido todo el reino de Judea de templos, quiso ensanchar también su honra en la provincia, y en muchas ciudades edificó templos, los cuales llamó Cesareos. Y como entre las ciudades que estaban hacia la mar hubiese visto una muy antigua y muy vieja que se llamaba Torre o Pirgo de Estratón, y que por el lugar podía emplear en ella su magnificencia, habiéndola toda reparado de piedra blanca y muy reluciente, edificó en ella un palacio muy lindo, y mostró en él la grandeza que naturalmente su ánimo tenía. Porque entre Doras y Jope, en medio de las cuales está la ciudad esta edificada, no hay parte alguna en toda aquella mar a donde se pudiese tocar puerto, de tal manera que cuantos pasaban de Fenicia a Egipto eran forzados a correr aquella mar, con gran miedo del viento áfrico, cuya fuerza, por moderada que sea, levanta tan grandes olas, que al retraerse es necesario que la mar se revuelva por algún espacio de tiempo. Pero venciendo el rey con liberalidad y gastos muy grandes a la naturaleza, hizo allí un puerto mayor que el de Pireo, y más adentro hizo un lugar apto y muy grande, a donde se pudiesen recoger todas las naves que viniesen. Y aunque el lugar le era manifiestamente contrario, quiso él todavía correr con él de tal manera que la firmeza de sus edificios no pudiesen ser quebrada por los ímpetus de la mar ni por el poder de la fortuna, y era la gentileza de ellos tanta, que parecía no haber sido jamás contraria a la aspereza del lugar a la obra y ornamento. Porque habiendo medido el espacio conveniente, según dijimos arriba, hecho a 20 varas de profundidad grandes piedras, de las cuales había muchas que tenían 50 pies de largo, 9 de alto y 10 de ancho, y aún hubo algunas que fueron mayores, habiendo levantado este lugar que solía ser antes cubierto por las olas,
ensanchó 200 pies el muro, de los cuales quiso que fuesen siempre a resistir a las bravas olas que venían y echarlas, y por lo cual también se llamaron con nombre que lo significase, Prosimia. Los otros 100 forman el muro que rodea y ciñe el puerto, puestas grandes torres entre ellos, de las cuales la mayor y más gentil llamaron Drucio, por el nombre del sobrino de César. Había también allí muchas bóvedas y lugares para recoger todo lo que se trajese al puerto, y cerca de ellos había como una lonja de piedra muy ancha para pasear, a donde se recibían las naves, y la entrada de este puerto estaba hacia el septentrión, porque para él, según el asiento de aquel lugar, era el más próspero viento el de Bóreas. A la puerta habían 3 estatuas, las cuales por ambas partes reposaban sobre unas columnas, a las que sustentaban una torre a la entrada a mano izquierda, y a la derecha 2 piedras de extraña grandeza y altura, más altas aún que la torre que estaba en el otro lado edificada. Las casas que estaban juntas con el puerto, de piedra muy blanca y muy clara, con igual medida de los espacios, llegaban hasta el puerto. En el collado que está antes de la entrada del puerto, edificó un templo a César muy grande y muy hermoso, y puso en él una estatua de César no menor que la de Júpiter en Olimpia, a cuyo ejemplo y manera fue hecha igual como la que está en Roma, y la de Juno que está en Argos. Dedicó la ciudad a toda aquella provincia, y el puerto a las mercaderías que viniesen, y a César la honra de lo que se edificó, por lo cual quiso que la ciudad se llamase Cesarea. Todas las otras obras y edificios, la plaza, el teatro y el anfiteatro, hizo que fuesen dignas del nombre que les ponía, y habiendo ordenado algunos juegos y luchas que se hiciesen cada 5 años, púsoles también el nombre de César. Fue el primero que en la Olimpiada 192ª propuso grandes premios, para que no solo los vencedores, sino sus descendientes segundos y terceros pudiesen gozar de la libertad y riqueza real, habiendo también renovado la ciudad de Atendón, llamándola Agripia, y por su soberano amor escribió asimismo el nombre de su amigo en la puerta que hizo en el templo. No ha habido, por cierto, quien tanto amase a sus padres, porque en donde estaba el monumento y sepultura de su padre en la parte mejor de todo el reino, fundó allí una ciudad muy rica, con la ribera y arboleda que tenía cerca, la cual llamó en memoria de su padre Antipatria, y cercó de muro un castillo que está sobre Hiericunta, en un lugar de sí muy fuerte, pero por gentileza y por honra de su madre le llamó Cipre. Edificó también a su hermano Facelo una torre en Jerusalén, la cual llamó Facelida, cuya liberalidad en la grandeza y cerco después se declarará. Puso también el nombre de Facelo a otra ciudad que está después de Hiericunta, hacia el norte. Habiéndose pues acordado de la gloria y honra de sus parientes y amigos, no quiso olvidarse de sí mismo. Antes quiso que un castillo que está delante de un monte por el costado de Arabia, muy fuerte y muy guarnecido, se llamase Herodio, según su nombre, y un edificio que estaba a 60 estadios de Jerusalén, a manera de promontorio, proponiéndole su mismo nombre. Mandó que fuese renovado magníficamente, porque rodeó la altura de este con unas torres redondas, y en el circuito mandó edificar las casas reales, gastando mucho tesoro en ellas y haciendo que no solo tuviesen extraña gentileza por dentro, sino que mostrasen también la riqueza por fuera, las techumbres y paredes y todo lo demás que pudiera verse. Hizo también que fuese abundante de agua, la cual hizo venir con muchos gastos y mandó edificar de mármol claro 200 gradas por donde viniese, porque todo aquel edificio era como un collado, hecho con artificio y de muy gran altura. Edificó a los pies de este collado otros edificios muy grandes y muy suntuosos para que fuesen albergue de muchos amigos, y a las cargas y caballos. De tal manera estaba esto que por la abundancia de todas las cosas parecía más ser una ciudad que un castillo, y el cerco y vista por fuera mostraba muy claramente que era un palacio real. Edificados ya tantos y tan extraños edificios, mostró también su liberalidad y la grandeza de su ánimo en muchas ciudades, las cuales no le eran propias, porque en Trípoli, en Damasco y en Ptolemaida edificó baños públicos. Cercó de muro la ciudad de Biblio, hizo cátedras, lonjas, plazas y templos in Brito, y en Tiro, también en Sidonia y en Damasco edificó teatros. Hizo igualmente obras para llevar agua a los laodicenses,
que están hacia la parte de la mar y en Escalona. Hizo lagunas muy hermosas y muy hondas, muchos baños, muchos patios labrados, con admirable grandeza y obra. Cercados todos de columnas, en muchos hizo puerto, dio muchos campos a muchas ciudades que estaban cerca de su reino y le eran muy amigas. Para los baños fijó rentas públicas y perpetuólas como en Cois, para que no pudiesen faltar jamás sus beneficios. Proveyó de trigo a cuantos tenían necesidad, dio mucho dinero a los rodios para armar sus flotas y repartió a Pitio, que había sido abrasada, y todo por su cuenta. ¿Para qué me alargaré en contar su liberalidad con los licios y samios? ¿Quién contará los dones que se dio en toda Jonia, dando a cada uno según lo que deseaba? Los atenienses, los lacedonios, los nicopolitanos y el Pérgamo de Misia, ¿no está todo esto lleno de los dones de Herodes? Por ventura, ¿no adornó la plaza de los antioquenses de Siria y la allanó 20 estadios de largo, toda de mármol y muy excelente para que por allí pasasen y se escurriesen las aguas y lluvias del cielo? ¿Cómo antes estuvo muy llena de cieno y suciedad? Pero alguno dirá que estas cosas fueron propias de aquellos pueblos, a los cuales fueron dadas, pues lo que hizo por los alidenses no parece. Cierto, común el pueblo de Acaya, solamente a todo el universo, por el cual se esparce la gloria de los juegos y luchas olímpicas. Porque viendo que esto faltaba por pobreza, y porque no había quien gastase en ello, y que solo faltaba lo que se esperaba de la Grecia antigua, lo cual no era cosa bastante, no solo quiso aquellos 5 años ser el capitán, cuando hubo de pasar por allí para ir a Roma, sino que ordenó rentas perpetuas para que mientras de él hubiera memoria, no dejase jamás el oficio ni el nombre de buen capitán. Cosa seria para jamás acabar ponerse a contar los tributos y deudas que perdonó, y no quiso cobrar, aboliendo toda la sujeción de los facelitas y balneotas y a muchos otros lugares cerca de Cilicia, los cuales estaban obligados a muchos tributos, aunque el miedo que tuvo tenía las riendas a la grandeza de su ánimo, por no mover las gentes a que le tuviesen envidia y le levantasen revueltas, como a hombre que quería levantarse más de lo que debía. Si hacía y procuraba mayor bien a las ciudades que a los regidores de ellas. Aprovechábase a dar a su cuerpo todo cuanto convenía para su ánimo, y siendo como era gran cazador, en esto mismo se había hecho tan diestro en cabalgar, que alcanzaba con un caballo todo cuanto quería. Un día finalmente le aconteció matar 40 fieras, y aquella región tiene muchos puercos monteses, pero muchos más ciervos y cebras o asnos salvajes. Era tan fuerte de sí, que ninguno le podía igualar, con lo cual espantaba a muchos, aún ejercitándolos, pareciendo a todos muy excelente tirador de dardos y de saetas. Y además de la virtud de su ánimo grande y fuerza de su cuerpo, fuérale también la fortuna muy próspera, porque muy raramente las cosas de la guerra le sucedieron contra su voluntad. Y si alguna vez le aconteció alguna desdicha, no fue por causa suya, sino por traición de algunos y por atrevimiento y poca consideración de sus soldados.